Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa de Evolución Responde. Es un programa del Partido de Evolución. Por medio de esta respondemos las interrogantes de nuestros líderes de evolucionarios, las bases de evolucionarios, los comités que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país en vías de formación. Este es un partido en vías de formación, constituyéndose como la única alternativa de derecha liberal que se enmarca dentro de los principios de gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Ninguna otra organización política es libre clásico, cinco reformistas. Pertenecemos al Foro Liberal de América Latina, reconocido internacionalmente por más de 10 países. Entonces, nuestro programa de hoy consiste en responder las preguntas que nos han hecho llegar, bien por el Facebook de la semana pasada, los sábados a las 5, recuerden que estamos en este programa, y también a lo largo de la semana que nos hacen llegar vía el chat que hemos formado dentro del partido de evolución, con el objetivo de justamente recabar los mensajes de nuestros queridos líderes de evolucionarios. Bien, pasemos de frente a las preguntas que nos han hecho llegar. La primera es de Brigitte Cárdenas, dice, ¿cree que el voto nulo o viciado con el objetivo de hacer prevalecer el artículo 184 nos sirva para estas elecciones? Siempre, siempre que respondemos esto, lo hacemos con la fe y la esperanza de que esto va a suceder. Uno no tiene eh, digamos así, la brújula, el futuro dentro de una bola de cristal como para poder adelantarse, esto va o no va a suceder. Lo que sí es que lo vamos a hacer como partido, lo vamos a alentar, lo vamos a promover a nuestras bases para que sean claras con el pueblo peruano, diciéndoles que en estas elecciones no hay ningún candidato, ni siquiera del Congreso, que pueda representar la propuesta de las 5 reformas. De manera clara y directa decimos en estas elecciones, vamos por el nulo, vamos por el voto antisistema. Hay que vacar este sistema y es necesario hacerlo desde ahorita porque esperar que el gobierno del 28 de julio del próximo año lo pueda hacer es un acto más bien irracional y no de fe. Ojalá que nos equivoquemos, pero todo parece indicar que esto va a ser así. No tenemos ningún candidato que diga soy liberal clásico, soy de derecha, soy la antípoda de la izquierda, tanto la blanda como la dura, que le va a hacer frente a los rivales políticos de manera clara. El pueblo peruano necesita claridad para poder llevar a cabo esta propuesta de las 5 reformas del liberalismo clásico del proyecto La Gran Devolución. Entonces, eso se busca con la finalidad de promover nuevas elecciones. Queremos el voto nulo para promover nuevas elecciones y derogar la ley de partidos que impide que podamos participar a nosotros y también, por supuesto, a los demás movimientos o partidos en vía de formación que se han visto impedidos porque han puesto una valla tan alta que han prácticamente copado solamente 24 partidos para que represente a 33 millones de peruanos con estas ideologías, vientres de alquiler, partidos cascarón, que no tiene nada como la de las 4 dimensiones: partido ideológico, partido programático, partido representativo y partido competidor o electoral. Lo único que tienen es la última, pero las otras 3 no la tienen. Nosotros estamos ya haciendo las dos, o sea, tenemos programa, tenemos ideología, estamos preparándonos para competir y estamos en vías de representar sectores organizados, individuos, familias, en el Perú. Así que esa dos partes es la que nos falta y vamos a lograr. Esa es nuestra fe y esperanza que vamos a
lograrlo para estas elecciones del año 2021. Así que esperen que nuestra campaña arranque el próximo año y lo vamos a anunciar de manera clara y contundente. Vamos a vacar al sistema, vamos a votar por la votación nula, nada de mal menor. Ya ese mal menor ustedes lo han experimentado y nos ha traído al mal mayor. Y ahí están las consecuencias. 4 presidentes en 4 años con permanentes signos de inestabilidad política, con corrupción en nuestras narices, sin que los ciudadanos puedan defenderse, ni siquiera se pueden defender de una cuarentena que les prohíbe, nos prohíbe el gobierno ir a las playas. Fíjense hasta dónde hemos llegado a ceder nuestras libertades. Es por la ausencia de un gran partido de derecha liberal que le haga freno, que le ponga límites a ese gobierno estatista, socialista y mercantilista, esas tres combinaciones letales para nuestro país es la que ha traído esta desgracia económica, política y social. Que no quiera el gobierno que nos reunamos con nuestras familias es inhumano. Es inhumano. Ya cuando tengamos la fuerza política suficiente, haremos saber esto de manera más pública. Pero esto es inhumano que se nos prohíba estar en Navidad con nuestra familia. Y claro, este mismo gobierno, del mismo partido, el partido Moradef, esa es la chapa que le han puesto a este partido que gobierna, que es el que alentó a que la gente saliera a las calles, su líder alentando a los jóvenes a que salgan a las calles de manera irresponsable, no importándole si se contagian o no, según lo que dicen los médicos en las marchas. Ahí están las consecuencias y ahí tienen ese partido Moradef, que es el partido que representa los intereses de la izquierda. Bien, vámonos a otra pregunta de Elvis Álvarez. Nos dice lo siguiente: ¿cómo va a ser sobre la educación? Una opción sería los vouchers universal. Nuestra propuesta es de las 5 reformas. Dentro de ella está la reforma educativa y dentro de la reforma educativa están los cupones. Los cupones serían para los más pobres, repetimos, para los más pobres del país, que representan el 27%, 9 millones aproximadamente de peruanos son pobres. Y vamos a darle esos cupones para que puedan matricular a sus hijos en colegios privados, porque los colegios estatales van a ser transformados en colegios privados por accionariado difundido entre los maestros, directores, padres de familia, administrativos, quienes van a ser los dueños legítimos de esta propiedad llamada colegio ex estatal, ahora privado, con el beneficio que van a ser dueños y además van a poder contratar al gerente que necesiten para que lo gestione y les haga ganar dinero, y a fin de año o a comienzos, más o menos en febrero, se le estará depositando las ganancias producto de las utilidades después de que hagan su revisión de los estados financieros, balances y todo, y además recibirán sus ingresos como dueños. ¿Podrán vender esas acciones? Claro, lo van al mercado de bolsa de valores y lo venden, si quieren, a una sociedad libre de agente de bolsa, y lo venderán si que quieren tener liquidez, y otros lo comprarán, y así es el mercado de valores, ¿no? Una bolsa donde todos compran, todos venden, sin ningún tipo de restricción. O sea que el peruano, tanto los más pobres como los directores y los de toda esta comunidad educativa, van a recibir acciones. No es como la privatización de Fujimori, que todo el dinero de la producto de las ventas de las empresas estatales fueron a parar a la mano de los propios políticos de ese entonces. Así que esa no es nuestra versión de la privatización es popular, accionariado difundido para todos los que sean beneficiarios de estas empresas educativas que se privaticen una vez que se produzca esta distribución gratuita de las acciones. Distribución gratuita de las acciones a los más pobres, o sea, a los padres de familia de la familia más pobres, estos 27% de los peruanos, más los directores, maestros, administrativos de la comunidad educativa de ese colegio. Esa es nuestra propuesta
no es universal, solamente es para los más pobres, y el resto del Perú se le distribuye las acciones de empresas nacionales que sean tipo Petroperú, Editora Perú, todas estas empresas que operan nacionalmente y habrán otras regionalmente. Ya lo estudiaremos, pero la idea es transferir, deshacerse. El gobierno devolucionario se va a deshacer de las acciones, de toda la propiedad que ahorita está en manos del gobierno, se va a entregar al sector privado, a los padres de familia, a los usuarios de los servicios de salud, educación, pensiones, más las 88 empresas estatales que existan, también se transferirá. Nada se puede quedar el gobierno no sirve para estas cosas. Ya ha demostrado que es un irresponsable porque ha hecho perder miles de millones a un montón de millones de peruanos con sus pérdidas y no está el gobierno para hacer negocio. Eso no es lo apropiado. Vámonos a otra pregunta. El señor Jen Libertario. Pongan su nombre, por favor, para la próxima, no lo dejen así. Parecen que ocultan algo ahí. Digan, soy tanto con mi nombre y apellido. No estén poniendo esos nombres en Facebook y esas cosas. ¿Qué opina la ley de colectivos? Bueno, para decirle que nosotros opinamos que no debe haber ley de colectivos. Ya hemos dicho, nada de ley que tenga que ver con regulación, fiscalización, sanción, cualquier tipo de control, porque la ley de colectivos es una ley para controlar los colectivos, la ley de industria es para controlar la industria, la ley de banco es para controlar los bancos y encima para cerrar los mercados, porque la ley de colectivos te va a cerrar un mercado para que no entren otros colectivos. Solamente cumplirán aquellos que están en el requisito de la ley. Nuestro orden no pasa por tener muchas leyes, porque las leyes que se emiten en el Perú, se promulgan en el Perú, son leyes malas, son leyes perjudiciales, negativas, que crean pobreza, exclusión. No es la Constitución del 93 el problema son estas leyes tipo ley de colectivo, no deben existir, son malas, generan costos, genera enredo, genera trabalengua, genera muchísimas enredos. En lugar de simplificar la vida, más complicada es el hacer negocio y encima le pones normas, regulaciones que complican más. El tema no pasa por la ley, el tema pasa por el orden. Tener una buena policía, tener un buen poder judicial, tener un buen ministerio público, reformados, por supuesto. No vamos a aceptar dejarlo tal como lo vamos a recibir en un gobierno devolucionario, sino que lo vamos a reformar para eliminar todos los caviares que se encuentran metidos ahí, afectando la justicia, la seguridad, destrozando las instituciones. Vamos a expurgar a todos estos señores, que por supuesto están ahí por la plata, no lo hacen por su ideología, ¿no? Así que le va a convenir más este gobierno devolucionario, donde va a encontrar buen trabajo tanto en el sector estatal como en el privado, solamente que en el estatal ya hemos dicho que lo vamos a reducir en términos de funciones. Nos vamos a quedar con la de justicia, seguridad y obras públicas, y el resto de funciones se traslada al sector privado, y en el sector privado va a haber un boom, una explosión, una emergencia, o sea, de trabajos, empleos bien pagados tipo Qatar de $120,000 al año, porque va a haber muchas inversiones privadas que van a fluir de todas partes del mundo. O sea, el Perú va a ser el centro mundial de la inversión, porque es el único país del mundo que no cobra impuesto a la renta y solamente cobraría un solo impuesto sin regulaciones ni organismos fiscalizadores, nada. Va a tener un buen poder judicial, una buena policía que va a hacer cumplir el orden y la ley. Vamos a tener una buena fiscalía que va a perseguir el crimen en caso que se necesite, porque también nos manejamos con la hipótesis, y esto en el gabinete de gobierno, que pronto lo vamos a constituir, veremos si existirá el Ministerio Público, es decir, el único que acusa en nombre de la sociedad, o también daremos las facultades para que los individuos acusen a otro individuo o a una empresa de manera personal, no tenga que estar representado por una burocracia de tipo Ministerio Público. Pero bueno, estos son ya detalles importantes, técnicos, por supuesto, que va a ser más desarrollado en el futuro. Así que por lo menos los lineamientos políticos es reformar este Ministerio Público que está copado por caviares, izquierdistas y ¿por qué no? Gente de mal vivir que están ahí para hacer daño
a los peruanos, hacer daño a la sociedad, y hay que sacarlos de ahí. Más bien que se vayan a trabajar en el sector privado, donde ahí le corresponde, a ver si pueden ofrecer sus mismos servicios de manera sana, honesta, competitiva, ¿no? Así que eso es lo que lamentamos, y bueno, ya veremos cómo será este proceso de reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público, la policía y todo lo que tenga que ver con la ley y el orden. Bien, nos vamos a la siguiente de Dani Chingna. Dice, ¿cree que la eliminación del régimen K será observada por el Tribunal Constitucional? Bueno, es difícil saber, yo no estoy en la mente de los tribunos ahí. Lo que sí sabemos que el Servir, que es la entidad que regula la ley de carrera de un servidor estatal en el gobierno, ha señalado la imprudencia de la aprobación de esta ley de eliminación, que dicho sea de paso ya lo han promulgado el Congreso el día de ayer, así que estará, supongo, en implementación. Lo que también llama la atención es que el Estado pues se ha convertido en una suerte de agencia de empleos, y eso hay que eliminarlo, porque esa idea de ir al Estado porque no tengo trabajo en el sector privado va a desaparecer con nuestro gobierno devolucionario, porque nuestro gobierno lo que va a proponer es abrir los mercados, y como todo mercado que se abre a las oportunidades, recibe muchos inputs, o sea, muchas inversiones que van a entrar y van a ofrecer mucho empleo. Entonces, mucha de la gente que opta por el CAS es por la falta de oportunidades en el sector privado, y eso hay que decirlo de manera clara. En nuestro gobierno devolucionario devolveremos las oportunidades para que la gente que no encuentra trabajo en estos momentos lo encuentre, y bien pagados, porque podemos llegar a superar a Qatar, porque Qatar con su capitalismo que ha hecho, que es un capitalismo medio monárquico, porque ahí funciona una monarquía que lo ejerce un rey, un jeque, y de pocas familias. Sin embargo, ha abierto las oportunidades para el capitalismo, y ahí tienen uno de los países que pagan muy, muy altos ingresos, al igual que la región de Macao en China, que también paga por los $100.000, y vas a ver Singapur, $98.000, países como Luxemburgo, Liechtenstein, Suiza, que pagan 90.000. O sea, podemos llegar a tener ingresos altos como estos países, sí, porque verán que esos países como Qatar, que es africano o europeo, tipo Luxemburgo, o países como asiático, como tipo Macao en China, no es cuestión de piel, no es cuestión de género, no es cuestión de cultura, es un tema de simplemente de reglas claras y justas. Y eso es lo que vamos ahí como gobierno devolucionario a encauzar esas oportunidades que se han desperdigado por el sector estatal, pensando que la solución para encontrar trabajo está en el sector estatal, y crean estas ficciones dentro del ordenamiento laboral, la CAS, que es contrato de administración de servicios, ¿no? Entonces estos contratos desaparecerán, será un solo régimen simple para que el trabajador conozca bien sus derechos laborales, una vez que sea contratado. Recuerden que en el aparato estatal sí debe haber reglamentos, leyes, manuales de organización y funciones, porque es un aparato que, si no está claro las reglas y no son justas las reglas, empieza a expandirse y empieza a crecer. Y nosotros le queremos poner un límite, un muro de contención alrededor del gobierno, para que ese blindaje especial jurídico y político, porque para eso el Partido de Evolución va a ser una entidad que va a perdurar en las décadas que vienen, es para blindar y no que se salga de sus funciones el gobierno. Así que todo tiene que ser de manera clara, justa y transparente, para que no haya excesos del gobierno, ni haya trucos legislativos como el CAS, el decreto legislativo 19.990, etcétera, que hay un montón de regímenes con derecho privado, derecho público, que el gobierno y los gobiernos han creado a lo largo de su historia para saltearse algunas normas que le ponían algunas restricciones para la contratación y nombramiento de funcionarios estatales. Así que
Lo que ha hecho el Congreso es simplemente desaparecer para nombrar. Eso es, incrementar las cargas laborales, que significa pago de gratificación, pago de CTS, pago de salud y todo eso a cargo de quiénes. De todos nosotros, pues. Justamente ese es el regalo de Navidad que le han hecho a los de la CAS, que es un grupo muy interesante. Supongo que deben haber cientos de miles de personas bajo esa modalidad que se van a beneficiar, y eso hace un bloque electoral que han ganado los congresistas que han votado a favor. Bueno, vámonos a otra pregunta de Alexander Gade. Dice, hay mucha gente que no votará por el COVID como calculan el 66%. Es verdad, sin embargo, el 66% de los votos válidos, no el número de votantes, por si acaso. El 66% se puede lograr en la medida que menos vayan a votar, y los pocos que vayan a votar, esos pocos que vayan a votar, voten por un voto antisistema, es decir, rechazando la oferta electoral que están recibiendo. O sea, se puede llegar más rápido al 66% con que más gente no vaya a votar, y encima los pocos que voten, voten en contra de los partidos, es decir, voto viciado, ¿no? Hay un voto que se puede marcar como viciado o voto en blanco. Esos votos válidos que quedan tienen que ser el 33% de votos válidos y 66% de votos que están por el voto viciado. Esa es nuestra fe de que se va a poder lograr, ojalá, para que haya nuevas elecciones y además se abra el mercado político para partidos como el de nosotros, que compitan, que entren ahí los partidos que tengan entrada. Si es de extrema izquierda, entrarán, pero nosotros también entramos. Entonces no hay ninguna limitación para poder hacer competencia electoral. Vámonos a otra pregunta de la misma persona. Dice, Interbank me puso 2 euros sin mi consentimiento. Indecopi impuso que devuelva lo robado por parte de este banco. Esa es una manera de defender Indecopi, si es que a eso te refieres, porque la vez pasada hablamos un poco de este tema y nosotros señalamos que Indecopi no es la instancia para defender los derechos individuales, sobre todo el derecho a la propiedad que tú te refieres, que te han robado parte de tu dinero. Para eso está el Poder Judicial, y te ahorras en impuestos pagar esa burocracia llamada Indecopi, porque solamente pagarías por un Poder Judicial y encima una tasa de impuestos por debajo del 10% probablemente. En cambio, tú estás pagando 33 tipos de impuestos para que encima Indecopi cobra tasas. Recuerden que Indecopi no es gratuito, en algunos casos cobra tasas para hacer trámites en registro de marca o otras cosas también por ahí para tu reclamo, ¿no? Entonces, imagínense que no hubiese Indecopi accionado para tu caso, ¿no, Alexander? Ya sería, pues, una evidente estafa ciudadana que Indecopi no haga nada, ¿no? Lo que decimos nosotros es que Indecopi no sirve para los propósitos que ha sido creado. Que pueda haber ahí algunos suertudos como tú que le hacen el favor de que te devuelvan lo robado, no significa de que la gente esté satisfecha con Indecopi, que todas las empresas del Perú estén satisfechas, y que Indecopi se ha convertido en el héroe, que ha salvado al Perú de los monopolios, que haya sido la entidad emblemática a nivel mundial, que, que nos haya enseñado cómo es el mercado libre, y que sus decisiones, resoluciones, normas que ha emitido son las más ejemplares del mundo, y esas sirve como enseñanza para el resto del país y los gobiernos que tienen algunas instancias como estas para que lo imiten. Así que Indecopi no es ni va a ser tampoco, porque los incentivos políticos y económicos que circundan interna y externamente está como para más bien responder a intereses especiales. Indecopi es una burocracia dorada en el cual se contratan jóvenes abogados de las diferentes universidades, tanto de economía y derecho, para que implementen la legislación o resuelvan casos, redacten informes y aprenden mucho, por supuesto. Los chicos que salen de la universidad y postulan Indecopi y logran entrar, aprenden mucho, por supuesto. Nadie está diciendo que no tenga ningún efecto sobre la juventud, por supuesto, pero aprende mucho de la burocracia, eso sí.
de cómo regular, estrangular al mercado, de cómo dictar las reglas de juego en un libre mercado. Bueno, acá no hay libre mercado, pero se dice libre mercado o mercado, sobre cómo regular la competencia. Para eso nomás es, no. Si ustedes se van al sector privado en nuestro gobierno devolucionario, no van a aprender nada o no van a poder aplicar nada de lo que aprendieron en la burocracia estatal, porque al ser libre y al no haber Indecopi, las únicas reglas válidas y las únicas regulaciones que existen serían las 5 de mercado que nosotros hemos señalado, más una sexta que es la institucional, la del Estado. Las 5 son las que hemos dicho, las que regula a los accionistas, al gerente, para que la empresa se lleve por buen camino. Ahí está la cultura, los valores corporativos, la visión, las políticas, ¿no? El manual de organización y funciones que aprueba el directorio. La segunda es la que el cliente, el consumidor le ejerce sobre la empresa, es decir, la regula, la controla en el sentido, dame lo que yo necesito y no haces lo que tú quieres, sino haz lo que yo quiero. La tercera es la de los competidores, aquel que le dice cómo debes competir, cómo debes ganarte la voluntad de la gente, cómo engreír a tu cliente, cómo fidelizarlo, etc. La cuarta es la que ejerce los stakeholders a través de los medios de comunicación, la asociación de consumidores, revista especializada, las universidades y sus investigaciones que realiza, es decir, la que le decimos la non-market regulation, o sea, las regulaciones de no mercado. Y la quinta y última se refiere a las regulaciones que le ejercen las certificadoras. Las certificadoras o estas entidades que le dicen a una empresa, usted tiene la calificación ISO 9000 o ISO 14000, etcétera, que son regulaciones privadas, es para certificar, decirle al público, mire, esta empresa cumple con los estándares de calidad ambiental, etcétera, que asegura que sus productos y servicios tengan los altos niveles de correspondencia con lo que necesita el mercado. Y la sexta, esa que nos referimos, la institucional, es la del Poder Judicial, es decir, la ley y el orden. Si no cumples con la ley y el orden, es decir, no estafas, no engañas, no cometes ningún crimen como persona jurídica, no hay regulaciones. Pero si tú cometes un crimen, engañas, estafas a tus clientes, a tus trabajadores, a tus accionistas, etcétera, bueno, ahí sí te cae la ley, ahí te cae la regulación con pena, ¿no? Porque ahí puede ser una pena civil, una pena, digamos, de orden restrictivo de la libertad, de la propiedad, etcétera, ¿no? Eso es lo que puede hacer un gobierno devolucionario en caso que sea en los planteamientos del gobierno limitado. Vamos a otra. Luis Pecar dice, ¿qué opina del patrón oro? Ah, esa es la moneda que queremos. Esa es la moneda que queremos. No la moneda fiduciaria que no tiene ninguna representación, que porque solamente lo dice el Banco Central, todos tenemos que hacerle caso porque es el único monopolista que impone su voluntad, porque si tú creas moneda, te persigue, no quiere que le hagas competencia, quiere ser el único y además es una institución del comunismo, en el artículo o punto 5 del manifiesto comunista de 1848 de Marx y Engels, ahí lo señala, centralización del crédito. Encima promueve el riesgo moral el Banco Central, porque saben que si hay una empresa bancaria que ya está colapsando, va en su rescate y le salva el pellejo con el dinero de todos nosotros. El BCR, en lugar de contener la inflación, lo provoca. ¿Y por qué? Porque no tiene ninguna camisa de fuerza llamada patrón oro o patrón plata. El Perú ya lo ha tenido, el patrón oro, no es un invento de nosotros. 1903, con el presidente López de Romaña, impuso con ley, a eso sí se necesita una ley de reconocimiento, que es como la placa de un auto para identificar igual monetariamente cómo ustedes van a contabilizar sus exportaciones e importaciones, lo hacemos con la libra peruana de oro. Así que es un retorno al patrón oro como era antes, una economía mucho más estable, donde los gobiernos intervenían poco, no había política fiscal keynesiana, imprudente, de aumento de la demanda agregada, sino acá nuestras políticas son por el lado de la oferta, pero eso será en un gobierno devolucionario donde no hay leyes regulatorias en la economía, solamente hay ley y orden. Para eso es, para combatir el crimen, para implantar la justicia restitutiva
y para generar un ambiente de negocio favorable, de manera que el patrón oro se convierte, eso sí, en la moneda emblemática, ¿no? Retornar al patrón oro significa ponerle eh, un impedimento a los bancos privados, porque esto va a ser gestionado y producido por bancos privados, para evitar las fluctuaciones de la inflación por los ciclos económicos. Eso está muy bien demostrado en los libros de Rothbard, el caso del patrón oro, en los libros de Larry White. Larry White es otro también economista. Lawrence White, creo que es. Lawrence White. Tenemos el caso del patrón oro por el profesor Mark Skousen, también ha escrito sobre el patrón oro, y hay mucha literatura sobre el patrón oro. Pueden poner Gold Standard. Peter Schiff es un economista actual. Peter Schiff, con S-C-H-I-F, es un inversionista, un promotor del patrón oro, que también tiene un blog sobre el patrón oro. Peter Schiff, ¿va? Con S al comienzo. Ahí pueden aprender mucho de esto, o sea que no es un invento, es restitución, restituir lo que ha funcionado. Ahora los gobiernos hacen lo que quieren, crean inflación, se politiza el Banco Central, porque es una entidad aparentemente técnica, pero es política, porque es creado por la Constitución política, así que no tiene nada de económico lo político, porque si sale algo de lo político, es político, ¿no? Es como la leche sale de la vaca, la leche no deja de ser leche. O sea, la leche sale de la vaca. Igual, lo que sale del Banco Central, que es una entidad creada por la Constitución, es una emisión de corte político. Que tenga efectos económicos, sí lo reconocemos, pero no tiene un origen económico, sino político, y encima avalado por los comunistas de Marx y Engels. O sea, esa entidad va a ser sustituida por el mercado libre. Karen Maldonado nos manda su última pregunta. Recuerden que el día 26 no va a haber, recuerden, 26 de diciembre no va a haber programa, porque todos vamos a estar tranquilitos en nuestras casas, celebrando las Navidades y las fiestas. El Partido de Evolución considera la posible modificación de los artículos 28, clase de pena y violación sexual de menores de edad, modificado por la ley 30838 del Código Penal vigente para la violencia sexual contra los menores de edad, agregando pena de muerte dentro de las penas aplicables, o consideran que es una medida populista y sin sustancia alguna, ya que el congresista Robinson Huipoc Ríos de Podemos Perú propuso en el proyecto de ley 6742-2020 en favor que se establezca en el Código Penal. Sí, es una medida tonta por la forma como quiere solucionar un problema. Nosotros no podemos estar ahí como gobierno devolucionario, andando asesinando personas, matando personas con el pretexto de la violación y todo el tema. El tema de la violación no se resuelve con pena de muerte, por más disuasivo que pueda ser. El tema pasa por prevenir el delito. El tema del hogar, el tema del hacinamiento. Muchas de las violaciones a menor edad vienen de los propios padres, de los propios familiares, porque están hacinados en un cuartito donde la pobre niña se tiene que acomodar ahí en la cama con otra persona más de su familia, y ese tipo de hacinamiento, producto de esa falta de oportunidades de empleo, originan estos problemas sociales de violación. Y esto hay que castigarlo, pero no matando gente. Fíjense que el gobierno no está para matar gente. Nosotros somos defensores de la vida. No podemos estar bajo el argumento de que porque violó a la niña hay que matar a la persona, o porque es de 7 años matas a otra persona, y si es de 8 años no la matas. O sea, esa discreción, matas, no matas, matas, no matas. No puedes estar así, eso no se soluciona. La violencia sexual no se soluciona con muertes. La violencia sexual se hace de otra manera, previniendo el crimen, brindando asesorías. Para eso hay fundaciones, hay ONG, hay universidades que estudian, que hacen estas propuestas para salir del problema. No podemos estar aceptando que se ande matando gente
por más lamentable que sea este tipo de conducta de andando violando menores de edad, eso es un trastorno mental, eso es un delito que se combate de otra manera. Por eso decimos que la ley, el orden, la justicia restitutiva y todos los incentivos institucionales hacen mejor papel que andar matando gente. Matando gente no soluciona. Así que esa es la respuesta, Karen, ¿ya? O sea, acá hay otras formas de combatir. No te olvides de que acá lo que se busca es las medidas más efectivas y eficientes para prevenir el delito. No es por venganza, no es por cólera, no es por odio que se hace justicia. Acá es la justicia restitutiva. Eso es cuando ya hay víctima y hay victimario. El victimario restituye a la víctima todo lo que pueda, salvo, bueno, cuando hay muertes ya alevosas. Pero no es nuestra política crear penas de muerte para cada caso. Entonces, esa no es la solución. ¿Ya? Hay que buscar soluciones de otro orden, ¿no? Como hemos señalado en los puntos anteriores, el hacinamiento, la falta de valores, las conductas inmorales y otros elementos que los expertos conocerán mejor sobre cómo trabajar en la mente de la persona. Las iglesias, ¿para qué están? ¿Para andar apoyando al gobernante de turno? ¿O las iglesias tienen que ayudar a los más débiles, a estas familias que están desorientadas, los familiares idos, desconectados de la voluntad de Dios y todo eso? En vez de estar por ahí, andan apoyando candidatos los jerarcas eclesiásticos, ¿no? Así que mejor dedíquense a su tarea, a la cual saben hacer mejor, a su mandato que tienen que hacer, a la gran comisión y todo el tema del rebaño, de cómo conducirlos por buen camino, en lugar de estar apoyando candidatos. ¿Ya? Vámonos a otra. Karen Maldonado dice: considera que el partido de Evolución, que la sentencia que recae en el expediente 7281 forma parte de un precedente vinculante en contra del libre mercado pensionario, ya que el TED declaró precedente vinculante que la falta de información, entrega de información parcial que conlleva la desafiliación ineludible de una determinada FP, del cual señalo que el procedimiento a ser utilizado en el trámite de desafiliación debe ser el reglamento. Mira, Karen, en nuestro gobierno no va a haber sistema de FP ni sistema de ONP, va a haber mercado libre. Cuando hay mercado libre no hay estos precedentes constitucionales. Al no haber la obligación de devolver de las AFP, es decir, al no haber ley que crea la FP o ley de la ONP, todas las personas pueden ir, recoger su dinero o dejarlo ahí, no haber obligación de dejarla ni obligación de sacarla, simplemente la ley desaparece para el caso de la ONP. Solamente hay mercado libre de pensiones, por tanto estos vinculantes que tú señalas, estos precedentes del tribunal que dice que hay que desafiliarse, ya desaparece automáticamente apenas entremos, porque es un paquete legislativo en el cual se derogan las leyes que crean la ONP y AFP y por tanto nadie tiene la obligación de afiliarse en la ONP o la AFP, simplemente le descuentan. Es decir, simplemente la persona que quiere va y le dice a la AFP: yo voy voluntariamente a inscribirse en su oferta y me descuentan. Pues yo quiero que me descuente, a ver, pactemos. No tiene que ser el 13%, de repente es el 5%, o quiere de repente que es el 20%. Deja que el mercado libre funcione para aquellos que quieran entrar a la AFP. No que el precedente constitucional del tribunal que obliga que tengan que devolver el dinero porque según el expediente 70. No, eso ya se elimina. No hay obligación de cotizar ni con la ONP, sino que tú mismo vas a ir al mercado libre de las AFP, si es que existe, no sabemos. O cualquier oferta previsional y te va a decir: señorita, usted quiere esto, mire, nosotros le ofrecemos esta tasa de interés más alta que la de mi competencia. Y tú decidirás si quieres o no quieres afiliarte a una empresa para que maneje tu dinero, para que cuando tú te jubiles recibas. Y la jubilación, repito, no es impuesta, uno se jubila cuando quiere.
¿Por qué eso no puede funcionar en un país normal y libre en el caso que ganemos? ¿Por qué tenemos que seguir los precedentes constitucionales? Y eso no va a aparecer en nuestro radar jurídico si las personas van a ser libres. Aquí la pelea es justamente por los derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad que está reclamando alguien para que se le devuelva su dinero. No va a desaparecer, Karen, así que no te hagas problemas con los precedentes constitucionales, que el tribunal, que el expediente. No, ya desaparece eso. Bien, nos vamos a otra pregunta. Gonzalo Bellido nos dice lo siguiente: ¿cómo puedes hacer para que el sistema de justicia no sea tan corrupto desde un punto de vista liberal? Bueno, nosotros primero achicando el gobierno, poniéndole límites al Estado para que no haga más de 3 funciones, justicia y seguridad. Con eso ya habrás bajado la tonelada de corrupción. Si existía una tonelada, lo bajas a 100 gramos de corrupción. Si hay una tonelada ahorita que a la gente la desespere y habla de todo, porque la corrupción para aquí en el desayuno, almuerzo y comida, y todos los que están en política son unos corruptos y te la pasas hablando que la corrupción de noche, de día, en el almuerzo, en el lonche, con tus amigos, todo es corrupción y te la pasas hablando de corrupción. Bueno, eso es porque hay estatismo, eso es porque hay socialismo, eso es porque hay mercantilismo. Cuando el socialismo hace negocios con el mercantilismo, lo que están haciendo es transar. Uno extorsiona y el otro acepta. El extorsionado le paga al extorsionante, es decir, al funcionario gubernamental, para que le suelte la licencia, el permiso, le otorgue una ventaja para ser el ganador de una licitación en obras públicas tipo Odebrecht. Eso es. No es que se meten los dos a una bóveda y sacan el dinero del Estado. No, no es así, sino que hay sobreprecios de eso. Y además la corrupción no es tan grande como lo pintan. Es 19.000 millones respecto al presupuesto total, que es 177.000 millones, es el 13%. No es que toda la plata se ve en corrupción, es mentira. Es un porcentaje del 13%, así que no exageren mucho con eso, sino que lo han utilizado para fines políticos, para desacreditar al oponente político, etc. Entonces, desde un punto de vista liberal, es limitar al gobierno, lo cual la tonelada de corrupción baja 100 gramos. Porque decir que va a desaparecer es demagogia, además los corazones de las personas son invisibles, pueden estar pensando ahorita en buenas cosas y de repente puede cambiar su opinión y quieren robar por una oportunidad, qué sé yo. Pero esos incentivos que había de la tonelada de corrupción, producto de las leyes malas, donde ahí el extorsionador con el extorsionado se ponen de acuerdo para ver cómo hacen la figura de sobredimensionar gastos que no existen, se desaparece. La tonelada se convierte en 100 gramos. Entonces 100 gramos para un poder judicial reformado, porque también nosotros vamos a hacer la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público, la reforma del Congreso, la reforma de la Contraloría, la reforma de las municipalidades, la reforma de los gobiernos regionales, la reforma de la RENIEC, la reforma del Jurado Nacional de Elecciones, la reforma también en el Tribunal Fuero Militar Policial, la reforma, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte política sirve también para que esa reforma contenga cualquier incentivo de corrupción. Pero es necesario bajar esas toneladas de corrupción limitando al gobierno, retirándolo al gobierno de las funciones de mercado. Porque por ahí está la clave. Cuando el gobierno tiene la sartén por el mango para hacerte prosperar, hacerte ganar dinero, hacerte quebrar, la corrupción viene de parte del funcionario público, que es el que extorsiona al sector privado, porque si no le da el permiso, está incentivado a pagarle, y cuando le paga, le suelta el permiso. Y eso, esa corrupción que ustedes lo han visto en la televisión, no es nada comparado a la gran corrupción que existe en las municipalidades, en las alcaldías, en los gobiernos regionales, en los ministerios y cualquier entidad estatal. Siempre va a haber un tipo en la ventanilla del gobierno, por ahí, va a ver y te va a decir, para mi gaseosa. O el policía, para mi almuerzo. O para la policía municipal también. Dame algo para no quitarte todo. Es la extorsión del que tiene ese poder que le ha dado la ley
Y esa es la ley que vamos a decir, parecer la ley mala, es decir, darle un poder económico al político o al funcionario estatal para que pueda decidir sobre si tu negocio va o no va, sobre si tu vida, libertad de propiedad va o no va. Entonces hay que quitarle todos los incentivos necesarios y eso se hace reduciendo el tamaño del Estado, que significa quitándole la ley y el poder al gobierno para que pueda hacerte rico, hacerte pobre. Morales Cortés José Luis dice, ¿qué opina Tapia José Luis sobre el partido Renovación Popular y en particular de su candidato Rafael López Aliaga? Ah, nosotros le decimos a Rafael, escucha, tenemos una propuesta para ti, las 5 reformas. Esto es nuestro programa de gobierno. ¡Haz lo tuyo! Ahí está tu seguro contra tu futura vacancia legal en caso que ganes en julio. Porque cuando ganes en julio y no hagas las 5 reformas, te van a acusar hasta de genocida. Hasta de genocida, ya están acusando a los presidentes. ¿Por qué? Porque el sistema es corrupto. Si tú entras a un sistema corrupto y no haces las reformas para purgar, limpiar, achicar el Estado y los incentivos que están metidos y todas las cantidades de leyes que permite extorsionar al sector privado, y ahí viene la corrupción, la micro y la macro corrupción, tú vas a ser uno de ese sistema y te vas a corromper y te vas a arruinar políticamente. Tú que eres una buena persona, eres una persona que se ve que tienes buenas intenciones, te estamos ofreciendo las 5 reformas, haz lo tuyo, ahora que tú tienes la oportunidad y encima dice que eres cristiano, con mayor razón, da el ejemplo de buen cristiano, de desviar la atención del Estado hacia Dios. Porque el estatismo es una versión secular de desviar la atención, que todos deberíamos estar mirando a Dios y estamos mirando al Estado. Y ahí es donde vienen las tentaciones. Al mirar a los hombres en el Estado, y ese es el que te va a solucionar tus problemas de comida, educación, salud, entonces, ¿cómo se convierte el Estado en un nuevo Dios? Bueno, si tú eres coherente, para quitarle los poderes al Dios Baal, tienes que derogar las leyes malas, y eso se hace con las 5 reformas, con nuestro proyecto La Gran Devolución. Gánate un puesto en la historia, Rafael, te lo decimos de todo corazón, gánate un puesto en la historia, trasciende, haz la reforma. Tú tienes la convicción de cristiano, lo que te hace falta es el conocimiento. Tienes el corazón, pero te falta el buen conocimiento. Te falta la sabiduría. Y este programa, Las 5 Reformas, combate el mal. Y eso es lo que te ofrecemos. Ojalá Dios lo escuche, ojalá que entre a su corazón, lo toque, para que haga suya las 5 reformas, y ahí apoyaremos. Porque este programa es para el Perú. Y si le estamos diciendo a Rafael es porque tiene la oportunidad de que sus congresistas, recuerde, Rafael, no eres tú el que va a hacer la cirugía legislativa, va a ser tus congresistas, así que tú tienes que mandar una orden de arriba hacia abajo a tu lista congresal de que esos 135 postulantes lleven el mensaje de las 5 reformas y lo esparzan sobre la faz del Perú. Pero tiene que hacerlo tu lista del Congreso, que cuando entren al Congreso tienen que eliminar las leyes malas. No es el cambio de constitución, no es tocar la constitución, se trata de eliminar las miles y miles de esas 31.000 leyes malas. Dentro de esas hay mucho para hacer. Así que, Rafael, ahí está la invitación. Siempre nosotros queremos que alguien lo pueda hacer, ya que nosotros estamos impedidos legalmente. Lo hagan ustedes, háganlo. Igual se lo hubiera dicho a Hernando de Soto. Hernando, acá tienes tu programa, haz lo tuyo, porque si no te van a vacar cuando entres en julio. Porque este sistema es corrupto. Un sistema corrupto no se puede ponerle parches. Tienes que cambiar las reglas de juego y pasar a otro sistema. Y eso se hace con el programa de las 5 reformas. Así que ahí están las invitaciones que estamos, como digo, ofreciéndole en nuestro programa de gobierno. Así que ahí ya está en cancha de ellos. Eso es lo que le puedo decir y lo que yo opinaría respecto a lo que has preguntado, Morales, Tocayo. Sebastián Martín dice, ¿de qué manera la entrega de derecho de propiedad de las empresas públicas a los trabajadores de las mismas garantizará la efectividad empresarial, siendo que la mayoría de los trabajadores no posee conocimiento ambiental? Muy buena pregunta has hecho.
Resulta que no necesariamente los trabajadores van a gestionar. No hemos dicho eso, hemos dicho la propiedad va a ser de todos los usuarios, de los trabajadores, de los directores, de los administrativos. Caso educación, caso salud. Caso, bueno, pensiones, en realidad se deroga las leyes. Entonces, no necesariamente los que trabajan tienen que gestionar, porque no saben o saben poco. Aquí ellos pueden contratar como directores, como dueños, le interesan ganar dinero, le interesan que la empresa le vaya bien, porque al irle bien a la empresa van a recibir ingresos. Entonces ellos quieren recibir ingresos, quieren tener ingresos capitalistas. ¿Qué debe hacer? Lo que cualquier ser humano, reconociendo sus limitaciones, dice, bueno, si yo no sé cortar jardines, contrato un jardinero. Eso mismo tiene que hacer alguien que maneja una empresa estatal, reconocer, yo soy dueño, pero no necesariamente soy buen gestor. Contraten a gerentes que se dediquen a esa profesión. Contrátenlo, para eso el mercado ofrece eso. Ustedes licitan el servicio y le dan lo que piden y lo negociarán en los términos mejores que crean convenientes. Y el asunto es así, no tienen que ustedes manejarlo. ¿Pueden trabajar ustedes? Sí, pueden trabajar. Pero si todos los trabajadores necesariamente se tienen que quedar, depende, pues. Es que el gerente le va a hacer entender que si tú trabajas ahí y no eres buen trabajador, vas a hacer perder a la empresa y a ti no te conviene, en lugar de recibir 5.000 soles anuales, porque tú trabajas ahí, tu productividad es baja, de repente no recibes 5.000, sino 4.000. ¿No te parece inteligente que en lugar de estar desperdiciando tu tiempo en un lugar donde no puedas hacer bien tu labor, ganes más y más bien te emplees en otro trabajo, porque de abundancia de trabajo va a haber un montón, eso sí te lo aseguro? No necesariamente tienes que trabajar en la empresa donde has venido trabajando. Puedes ser tu accionista de una empresa y trabajar en otra. Así que la libertad de mercado está asegurada, las oportunidades también están aseguradas, así que no hay nada que temer. Lo que tú tienes que temer es ahorita y tu futuro y el de tus hijos encima, porque con estas actual modo de hacer las cosas en gobierno no vas a tener futuro, porque se va hacia la Venezuela. Nosotros estamos ofreciendo una manera distinta de pensar y de hacer, ¿no? Es cuestión nomás de seguirnos en la web de evolución.pe, Partido de Evolución, síguenos también por las redes, ahí tienes una oportunidad, pídenos material de enseñanza, ahí hay un montón de videos en nuestro canal de YouTube, te puedes instruir, inscríbete, afíliate, porque es necesario. Recuerda que queremos ser un gran partido de derecha y todos los que somos derecha, y lo que no queremos es que nos exploten, esa es la izquierda, la explotadora. Necesitas de una organización que vele por tu futuro. Es un seguro contra, así como hay seguro contra incendios, bueno, este es seguro contra el socialismo, para que tengas asegurado tu futuro y el de tus hijos y en los nietos de tus hijos, etc. Piensa en el futuro, piensa en devolución. Devolución es el partido del futuro. Juan Parizaca dice, ¿qué tanto afecta la corrupción empresarial a un país y cómo lo resuelve el mercado? Aquí es, ¿qué tanto es el porcentaje que afecta la corrupción? ¿Hay dentro de las empresas privadas corrupción? Sí. ¿Le afecta al país? No hay que generalizar. Le afecta al dueño. Pero si el dueño quiebra, por supuesto el país va a decir, hay una empresa menos, pero como el mercado es bastante eficiente, lo que deja abierto, o sea, deja sin atender un mercado, entra otro empresario y llena ese espacio. O sea, es momentáneo el efecto. O sea, la corrupción empresarial, si existe privada, sí. ¿A quién le afecta? A los bolsillos de los dueños, porque si quiebra, se va el capital de los dueños con esa corrupción. Va a tener que pagar los daños y perjuicios. ¿Le afecta al país? En un momento sí, porque una empresa quiebra y sale al mercado y deja un espacio, pero viene otro y lo cubre. Eso se llama la libre competencia. Así es como lo resuelve el mercado. Ahora, ¿todas las empresas son corruptas? No, algunas sí.
Y para eso hay mecanismos que les enseñan a los administradores, a los gerentes, de emplear la teoría y aplicación, por supuesto, del agente principal. No siempre los dueños son los que gestionan y no tienen los mismos incentivos de cuidar lo que no es suyo. Por tanto, le crean las bonificaciones, las compensaciones para que se comporte como si fuera su empresa. Y al comportarse como si fuera su empresa, reduce la cantidad de ineficiencia o riesgo moral que tiene un gerente al no ser suyo la empresa. Entonces lo direcciona, lo gestiona como si fuera de él y le ahorra varios miles y miles y miles de soles al año, producto de una gestión eficiente. Y de hecho, la corrupción, ¿no? De paso. Gonzalo Bellido dice, ¿cómo crear los incentivos de los jueces fiscales que crean haciendo carrera meritocrática? Porque muchos de los incentivos a los jueces y fiscales para cometer corrupción es cuando son provisionales. Saben ellos que no tienen una trayectoria de largo plazo como para quedarse en el Poder Judicial porque pueden ser removidos, trasladados, dados de baja. Y hay que crear un mecanismo de incentivos de largo plazo para que estos jueces piensen en el largo plazo. O sea, su dedicación exclusiva, porque hay muchos jueces que también tienen periodos en el cual se dedican, no a la abogacía, porque no pueden hacerla de juez y parte, pero sí pueden dedicarse a la enseñanza. Y eso hay que quitarle. O sea, tiene que ser jueces a dedicación exclusiva. Por un lado, los incentivos a la corrupción disminuye tremendamente, por le digo, la tonelada de corrupción disminuye a 100 gramos, entonces muchos jueces se van a salvar a ser tentados. De que va a haber jueces corruptos, va a haber, pero no en las toneladas de jueces corruptos como es ahora, va a bajar. Y va a ser casos muy, pero muy contados en el cual puede suceder este tipo de desgracia personal. Ya ser tentados por la corrupción es inevitable, pero baja. Lo importante es que baje. Ojalá que desapareciera, pero los corazones de la gente también es difícil de controlar. Pero hay fuertes incentivos institucionales para que en un gobierno devolucionario se concentre solamente en justicia, seguridad y obras públicas. Por tanto, la atención pública, la presión pública, el propio reglamento, las oportunidades de mercado, el hecho de que la carrera judicial sea una de las mejores en términos de servicio al país, le quita cualquier factor que lo lleve a la indignidad, o sea, a cometer delitos de función, ¿no? De nuevo el tocayo dice, otra consulta en el sistema actual de pensiones, ¿qué es mejor, ONP o FP? Y en caso de hacer la FP, ¿qué criterios deberíamos considerar para decantarnos por una en particular entre las ofertas del mercado? ¿Qué pasos sería necesario para ir un sistema íntegramente privado? A ver, tocayo, aquí hemos hablado que no estamos a favor ni de la AFP ni la ONP, no hablamos de sistema, porque el sistema es diseñado por la burocracia estatal. Y eso, con nuestra derogación de la ley es mala, la gente va a ser libre de escoger si quiere o no quiere entrar en una empresa, y si es que sobrevive en la AFP con esta derogación de la ley de creación del sistema privado de pensiones, podrán escoger entre AFP u otras empresas que pueden ser de distinto tipo para previsionar, es decir, un dinero que tú lo tienes ahora y quieres ahorrarlo para luego de 40 años cobrarlo, bueno, tendrás opciones de poder entrar a invertir o que te descuenten de planilla, pero es tu voluntad, ya no es como ahora que cada vez que entras a trabajar ya de hecho te descuentan el 13% sin tu consentimiento. Por eso que tú me dices, ¿cuál de todas las AFP es la mejor o cuál opción privada es la mejor? Bueno, en este sistema en el cual no te permite escoger, sino que tienes que aceptarlo, no hay forma de recomendar algo impuesto, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es que nos apoyes como partido, queremos que ser tu representante para que no tengas que estar preguntando estas cosas. ¿Cuáles serían los pasos para que ir hacia un sistema íntegramente privado, realmente derogando la ley que crea la ONP y derogando la ley que crea el sistema privado de pensiones? Eso es íntegramente privado y voluntario. No tienes que estar siendo descontados de tu sueldo 13%. Es libre.
Tú si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Pero como eres una persona que miras el futuro, eres responsable contigo y con tu familia, obviamente vas a pensar en el futuro y vas a pensar que hay que ahorrar un poco para luego cobrarlo cuando ya seas jubilado, ¿no? Te jubiles significa salir del mercado. Bien, hasta aquí hemos llegado, entonces, queridos amigos, a la propuesta del Partido de Evolución. De Evolución Responde. Hemos abordado varios temas que nos han hecho llegar por medio del Facebook, así que lo que quede hoy día en Facebook también lo recogeremos, más nuestras bases de evolucionarias que están conectadas con nosotros vía chat, porque el Partido de Evolución todos los días recibe solicitudes de afiliación y ahí los integramos, pasan por un proceso de admisión, luego de formación, y que eso nos sirve para nosotros para que ustedes sean buenos embajadores de nuestra marca, el Partido de Evolución. Muchas gracias. Recuerden que tenemos un WhatsApp que ustedes lo pueden escribir, que es el 944-105-067. Nos escriben si tienen algunas dudas, quieren saber más del partido, a ese WhatsApp 944-105-067, o nos escriben vía el Partido de Evolución, info de información @devolucion.pe, o se inscriben directamente al partido y nosotros los contactaremos a través del formulario que ustedes tienen que llenar y recibimos su solicitud en la página web devolucion.pe/Michi participa. Hagan eso o vayan de frente a la página web devolucion.pe y ahí van a encontrar un formulario y llénenlo y nos contactaremos con ustedes pronto. Para los que quieran realizar sus donaciones al partido porque lo ven un partido prometedor y nos permite avanzar con nuestras campañas del voto nulo o el voto antisistema y después el voto por la consulta popular de las 5 reformas, pueden hacerlo mediante la opción YAPE o la opción Tunki. YAPE o Tunki. Igual, al mismo celular del partido, que es el 944-105-067. 944-105-067. Ahí en Yape o Tunki pueden aportar su donación. Así que los esperamos y no pierdan su tiempo, inscríbanse y aseguren su futuro, que el Partido de Evolución es un partido de todos, de gente corriente, de gente ordinaria, como yo, como ustedes, que hace cosas extraordinarias por el Perú. Así que nos vemos pronto y muchas gracias por su atención.